este grafiquito por categorías. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir a mi tabla. Aquí tenemos una tabla que se llama DIM Products. En esta tabla de DIM Products voy a mostrarlo, el ejemplo con dos categorías. Entonces, por ejemplo, la categoría de color. Si yo arrastro, muy fácil, simplemente arrastro aquí. Y miren cómo automáticamente él me genera ahora múltiples gráficos y todos son las ventas a través del tiempo, a través de los meses, pero en relación al color. Entonces, amarillo, azul, blanco, café. Aquí tenemos rojo, no aplica y etcétera. Por ejemplo, también podría otro tipo, digamos otra categoría, Product Type, el tipo de producto. Entonces aquí tengo artículo seco, creo que esa era la única categoría que teníamos con esa. Bueno, así no sería como tan interesante. Creo que había otra. Profit Group. Miren, Profit Group, entonces alta contribución, baja contribución, media contribución. Eso nos permite esta nueva actualización. Ya para terminar esta actualización, también mostrarles que tiene la configuración aquí. Ustedes están aquí en Format, en Fields, perdón, y se van a Format. Y aquí en Format podemos apreciar que en la parte que dice Small Múltiple, podemos pues configurar el gráfico. Y en la parte, esto es lo que les quería mostrar, que dice Grid Layout, me permite a mí configurar cuántas grillas, por decirlo así, o cuántas columnas o renglones quiero tener. Entonces, pues puedo configurar que sean una fila con 2 columnas o digamos 3 filas bueno, esas serían 4 filas con 2 columnas y así. Entonces, digamos que acá pues me permite editar eso. ¿Listo? Esa era la primera actualización que les quería mostrar, ¿vale? Entonces vamos para la siguiente. Voy a dejar de compartir mi Power BI Desktop y voy a proceder a compartir nuevamente mi presentación, mi PPT. Entonces vamos ahora a la PPT. En este momento deben estar viendo la presentación. Entonces, la otra actualización que salió en el mes de marzo es una actualización relacionada con Calculate. Calculate es pues la función más importante, o bueno, de las más importantes de Power BI. Entonces, la función de Calculate, ahora anteriormente, digamos que esta sintaxis que yo tengo acá, ¿sí? Esta sintaxis que yo tengo acá en la PPT, donde le estoy diciendo que me calcule la cantidad de ventas o las ventas, así haciéndome el siguiente filtro, que el color sea rojo o que el estilo del producto sea W. Anteriormente esta sintaxis pues no era viable, ¿sí? No funcionaba. Esto se llama, digamos, una Sugar Syntax, que es como el nuevo avance que ha tenido Power BI. Entonces, digamos, esta sintaxis que yo les menciono, donde yo quisiera hacer, digamos, ese filtro colocando de distintas columnas, pues aquí estaría yo de la misma tabla, pero distintas columnas, de la columna de color y de la columna de style, aplicar este filtro para ver las ventas, anteriormente no era posible. Entonces, lo que teníamos que hacer, entonces, digamos, era saber un poquito más de, digamos, del tema de DAX y aplicar las funciones de filter y las funciones de alt. Y esta sería la sintaxis, digamos, que anteriormente tendríamos que utilizar, que sería un poquito más compleja, y de pronto para las personas que están empezando a utilizar Power BI Desktop, pues se les puede dificultar un poco pues el hecho de aplicar un all para que me borre, digamos, todos los filtros, en este caso de Product Color y de Product Style, en relación a los otros filtros, y aplique el filtro de Product Color Red y de Product Style igual a W. Pero con digamos, la Sugar Syntax que acaba de desarrollar, que acaba de sacar Power BI Desktop en este último mes, ahora es más fácil porque ahora simplemente esta sintaxis que anteriormente no era permitida, entonces yo coloco aquí las ventas, luego le doy el filtro de color y el filtro de style, más sencillo de entender, más sencillo de implementar, pues es permitido. Entonces acá podemos implementar esta sintaxis para condicionales con OR, que es el doble palito, o condicionales con I, que son los ampersand, y es mucho más sencillo. Entonces vamos a ir nuevamente al Power BI Desktop, vamos a implementar un pequeño ejemplito donde voy a colocar una función escrita con esta sintaxis de arriba, que era la que teníamos que utilizar antes, y con la nueva sintaxis, digamos, esta sintaxis que no estaba permitida, y nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener el mismo valor. ¿Listo? Entonces voy a cambiar nuevamente y ahora voy a compartir mi Power BI Desktop.
Entonces aquí viene, listo. Entonces yo tengo acá, me están pidiendo que comparta un ejemplo en el chat. Denme un segundo, ya les comparto las dos medidas que tengo aquí ya hechas para mostrarles el ejemplo. Y que ustedes lo tengan ahí como base. Entonces la primera sintaxis va a ser la que anteriormente teníamos que utilizar. Veamos la que es un poco más compleja, entre comillas. Y ya les comparto la otra sintaxis, que es, digamos, la nueva sintaxis, que es lo que han desarrollado y que nos va a hacer la vida un poco más sencilla. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito aquí. Entonces vamos a suponer que yo quisiera ver las ventas por color y por tipo de producto y por vendedor. Entonces voy a generar una tablita. Entonces lo primero que quiero traerme es el vendedor. Entonces el vendedor estaría en mi tabla de dimensiones. Entonces voy a mi tabla de dimensiones y busco el nombre del vendedor. Entonces aquí en dim seller, que está por acá. Entonces seller name. Entonces ahí tendríamos una tablita. Voy a agrandarlo un poquito para que ustedes vean mejor. Con el nombre del vendedor. Listo. Y ahora le voy a agregar mis medidas. ¿Sí? Entonces vamos aquí a mirar las medidas rápidamente. Entonces yo tengo una medida que se llama ingresos. Ingresos por color o por tipo de producto. A ver si puedo agrandar esto un poquito. Bueno. La primera medida, pues lo que tiene es la sintaxis que les comentaba, donde usamos la función filter y la función alt. Voy a llevar esta primera medida y ahí lo que estoy diciendo es que me haga un filtro de los ingresos o de las ventas por vendedor de los que vendieron artículos secos y de color verde. Esa sería como la idea, aplicando ese condicional. Entonces, esta es la sintaxis, digamos, original, y la primera sintaxis, que es la nueva, que es la que nos hace la vida un poco más sencilla, miren que es muy fácil. Calculate, ingresos totales, filtro por color y con una ampersand le condiciono que filtre por el tipo de producto. Vamos a llevarla aquí a nuestra tablita y nos damos cuenta que efectivamente pues los valores son los mismos. Entonces pues esta es una nueva actualización que pues para los desarrollos y para trabajar con DAX nos hace pues la vida un poco más amable, más sencilla y sobre todo pues si estamos aprendiendo, ya que simplemente pues podemos implementar filtros con condicionales sin la necesidad de conocer funciones como alt o como filtro. Entonces acá pues sobre todo si estamos comenzando con la herramienta, pues va a ser muy fácil, digamos, el desarrollo de este tipo de escenarios. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con la siguiente función o la siguiente actualización de Power BI. Entonces para esta nuevamente me voy a devolver a mi presentación. Me voy a devolver a mi presentación. Y entonces, pues lo que les comentaba, vamos a verla como de una manera un poquito teórica y ya ahorita hacemos un ejemplito rápido donde veamos la implementación de esta. Entonces, dentro de las actualizaciones, de pronto esta es una muy importante y una para resaltar y tener en cuenta. Entonces, anteriormente, cuando nos queríamos conectar a un conjunto de datos, lo teníamos que hacer por Live Connection. Al hacerlo por Live Connection, únicamente, o sea, solo teníamos esa opción, esto nos tenía una limitante. ¿Qué limitante tenía? Que no podíamos traer otras fuentes a nuestro desarrollo. Con esta última actualización que salió de Power BI, de Power BI Platform, tenemos esa nueva opción. Ahora sí nos podemos conectar a un conjunto de datos ya realizado o a un modelo relacional ya hecho con la función de Direct Query. Nuevamente, esta actualización también está en preview, entonces pues debemos ir a la opción de Options y de Preview Features, que ya les muestro esto en el Power BI Desktop antes de que
que se me pasó en la anterior, donde lo habilita. ¿Listo? Para que lo tengan, entonces sería esta, Direct Query for Power BI Datasets and Analysis Service. Es importante que entonces ahora también aquí recuerdo, nos podemos conectar a conjuntos de datos hechos en Power BI o también en Analysis Service. ¿Listo? Tiene las dos funcionalidades. Bueno, entonces ahorita pues les voy a mostrar que para ver las conexiones que se usan en el modelo, nos va a salir este mensaje si estamos conectados a Analysis Service, ¿sí? Este sería para Analysis Service. Y este mensaje nos va a salir cuando estemos conectados a un conjunto de datos en Power BI. ¿Listo? Como para que lo tengamos presente. Esto nos va a ayudar a diferenciar a qué tipo de fuente nos estamos conectando al traer el conjunto de datos. Si estamos conectados a un conjunto de datos en Power BI o en Analysis Service. ¿Cuál es, digamos, la virtud de esto? O la gran facilidad que tenemos con esto, con esta nueva actualización. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente. Ahora podemos hacer algo que puede llamarse como, conocerse como encadenamiento. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, yo tengo un modelo que hice desde Analysis Service, generé el modelo, el conjunto de datos que en este sería Sales and Budget. Y ahora yo puedo, digamos, conectarme a este conjunto de datos, Sales and Budget, y traer una fuente nueva, que sería este budget que está por acá, que en este caso del ejemplo es un archivo de Excel. Y puedo juntar mi conjunto de datos original, que era el Sales and Budget, con mi otra fuente, que en este caso es un archivo de Excel, y generar un nuevo conjunto de datos. ¿Listo? Entonces esa es como la nueva virtud que nos ofrece la conexión en Direct Query. Puedo conectarme a un conjunto de datos en Direct Query y desde ese conjunto de datos que estoy conectado, conectarme a otra fuente. ¿Listo? Que en este caso pues estoy ejemplificándolo con este archivito de Excel. Acá como para tener en cuenta, entonces algunos escenarios donde sería útil o llamativo utilizar esta nueva conexión. Entonces dice, conectarse a datos de varios orígenes, entonces importaciones como archivos de conjuntos de datos de Power BI o Analysis Service. Crear relaciones entre distintos orígenes de datos, entonces podemos traer un modelo relacional de un conjunto de datos y traerme otro modelo de otro conjunto y pues hacer relaciones entre ellos. Escribir medidas que usen campos de distintos orígenes de datos. Entonces, pues ya teniendo el modelo relacional, pues me permite ya hacer medidas entre dos conjuntos, digamos, por decirlo así, entre dos conjuntos de datos o entre dos modelos. Y pues me permitiría digamos, todas ese tipo de cosas como crear columnas entre tablas, entre conjuntos de Power BI y Analysis Service. Y pues evidentemente crear visuales que usen columnas de distintos orígenes. ¿Listo? Entonces, pues tendríamos como toda esa facilidad y todas esas herramientas para implementar con esta nueva opción. Entonces, nuevamente, pues lo que voy a hacer ahora es, voy a ir a mi Power BI, les voy a mostrar que cómo nos conectamos a un conjunto de datos, luego cómo ese conjunto de datos que queda conectado en Live Connection, entonces hacemos la conexión a Direct Query y después cómo puedo traer otra fuente de datos para enlazar mi modelo original y pues la otra fuente que yo quiera configurar. Entonces, bueno, aquí tengo un Power BI en blanco. Entonces, lo primero que voy a hacer es traerme un conjunto de datos normal, como se hacía, pues, digamos, anteriormente. Entonces, la opción para conectarme a un conjunto de datos está aquí donde dice Power BI Datasets. Doy clic ahí en Power BI Datasets. Y aquí voy a buscar alguno de los conjuntos de datos que están, a los que yo tengo acceso en mi workspace. Entonces, por ejemplo, voy a traerme este que está acá, que está en ese workspace. Lo selecciono y le doy crear. Entonces, pues él ahí me está generando la conexión. La conexión me la va a generar en Live Connection. Entonces acá me sale Connect Live to Power BI Datasets. Aquí en la esquina inferior derecha, acá, aquí le sale este mensajito. Entonces en este momento estaría como Live Connection. Para que me quede como Direct Query, le doy clic acá y clic en Add Local Model. Y miren, ahí él ya está haciendo la creación, la conexión, perdón, en Direct Query. Entonces yo ahorita ya puedo ir a ver el modelo relacional. Aquí vamos a darle Upgrade Now para que se actualice la visual. Y bueno, aquí yo ya tendría, agrandemos esto un poquito,
el modelo relacional de ese conjunto de datos conectado como Direct Query. Para que lo tengan presente, también dentro de las actualizaciones que sacó Power BI, si yo tengo que el color de mi tabla de arriba es un color azulito, si ven que acá se ve como la parte superior está en azul, es porque la conexión se hizo en Direct Query. Ahora, vamos a traernos otra fuente de datos o otro modelo, digamos, pero ahora a nivel local. Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo, voy a conectarme a una base de datos en SQL Server. Denme un segundo, yo busco por acá los accesos. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo para conectarme. Ahora voy a hacer la conexión en import. A una base de datos en SQL. Que esto es, digamos, pues una de las nuevas facilidades que nos trae el hecho de poder conectarnos a un conjunto de datos en Direct Query. Listo, entonces aquí pues ya coloqué el nombre del servidor, la base de datos. Acá le puedo colocar si quiero import. Aquí me salen las tablas que tengo en esa base de datos de SQL Server, que es una base de datos en Azure, como de ejemplo. Y ahí le doy cargar. Esto le damos OK. Y él va a empezar a cargarme esas tablas y ese modelo relacional que estoy trayendo desde una base de datos en SQL Server. Démosle ahí unos segundos a que termine de hacer el cargue, y ahorita lo que vamos a observar es que en la parte del modelo relacional pues vamos a tener nuestros dos conjuntos de datos, vamos a tener, bueno, nuestros dos modelos. El modelo que nos conectamos por Direct Query, démosle un segundo que se traba un poquito, listo, ya salió. Entonces miren, el que está en azulito fue el modelo que trajimos en Direct Query, directamente desde un conjunto de datos ya hecho y ya publicado en Power BI Service. Y traje un modelo relacional desde que este sí está, digamos, si ven que no tiene la parte de arriba en azul, traje un modelo relacional de un servidor en SQL Server. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues es una actualización muy poderosa y muy importante, ya que nos permite combinar distintos orígenes de datos y nos permite, digamos, reciclar esos conjuntos de datos que ya están publicados en Power BI Service, y no solamente trabajar con ellos, sino integrarles otras fuentes de datos, como en el ejemplo que les estoy mencionando. Aquí pues podría yo empezar a hacer relaciones entre ambos modelos para generar medidas y insights con ambos conjuntos de datos, ambos modelos relacionales. Entonces esa era la siguiente actualización que quería resaltar, que consideramos es como una de las más importantes que han salido en los últimos meses. Nuevamente pues voy a compartir nuevamente mi PPT, y entonces pues ahí vamos a seguir revisando algunas de las nuevas actualizaciones de Power BI. Entonces, denme un segundo. Les comparto. Ahí deben estar viendo nuevamente mi PPT. Entonces, bueno. Rápidamente pues les voy a mencionar estas que vienen, que son más corticas. Entonces tenemos una que es un slicer, entonces esta lo que me permite es generarle slicers a las visualizaciones y pues navegar más fácil entre ellos. Entonces acá estos que ven aquí en la parte de abajito son esos slicers. Tenemos una que es Anomaly Detection, entonces esta lo que me permite es generar, pues esto tiene por debajo, digamos, un algoritmo que lo que hace es generar una tendencia. Entonces aquí tenemos pues nuevamente pues la gráfica como de combate, que es tiempo contra ventas. Entonces aquí está en días y aquí estaría en meses. Y pues en la gris sería como la gris es como esa tendencia o ese ajuste que se hace a los datos, ¿sí?
Y esto me permite también detectar datos atípicos o anómalos, que serían estos que está resaltando aquí como con esta cosita grisecita. ¿Listo? Tenemos una de Smart Narrative. Entonces esta de Smart Narrative lo que me permite a mí es como generar un resumen dinámico de mis distintas visualizaciones. Entonces digamos acá, ¿qué está pasando cuando yo le coloco la opción de Smart Narrative? Es que yo puedo generar acá un gráfico que sea dinámico o un resumen dinámico. Entonces aquí me muestra las ventas por junio, porque estamos en el del 2012 y hace como ese pequeño resumen de lo que yo tengo en la gráfica. ¿Listo? De acuerdo a los filtros que tenga y de acuerdo a las medidas. Ya ahorita les voy a mostrar cómo agregamos una medida. Y por último tenemos una opción que es importar texto usando ejemplos. Entonces tenemos archivos CSV y hay una forma que dinámicamente, automáticamente me reconozca que tiene. Entonces, bueno, voy a proceder ahí a explicar pues rápidamente, digamos, estas últimas para que de pronto se entienda mejor lo que acabo de contextualizar, ya con los ejemplitos, que es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces me voy a ir nuevamente a mi archivo de Power BI. Entonces aquí el que estábamos trabajando, que es este de acá. Entonces el primero que era el Zoom Slicer. Entonces el Zoom Slicer es muy simple. Ustedes tienen una gráfica, entonces aquí tengo la gráfica de ventas contra días. Vienen a la parte de acá donde dice Format, aquí donde dice Format. Y en Format seleccionamos la opción que dice Zoom Slicer. Aquí digamos, miren que tenemos Zoom Slicer. Lo habilitamos y él automáticamente pues ya me habilita los slicers. Entonces estos slicers lo que me hacen a mí o me permiten es navegar o puntualizar, hacer como un zoom, digámoslo así, de acuerdo a la parte de la gráfica que yo me quiera centrar. Entonces digamos que pues para analizar conjuntos de datos muy grandes y centrarnos y navegar fácilmente pues en algo pues es muy útil, ¿sí? Muy chévere. La otra opción que tenemos es la de Anomaly Detection, ¿sí? Entonces la de Anomaly Detection es muy sencilla de activar, entonces dan clic en el gráfico, vienen aquí donde dice Analytics, entonces seleccionan el gráfico y vienen aquí donde dice Analytics en la lupita, entonces tenemos aquí Fields, Format y Analytics. Bajan aquí donde dice, entonces bueno, voy a quitar esta para que ustedes vean el ejercicio, entonces la gráfica originalmente estaría así y ustedes le dan aquí en agregar, y aquí le dan la sensibilidad. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? Es un intervalo de confianza. Entonces, yo quiero una confianza, digamos, del 95%, generalmente eso es lo que se recomienda. Vamos a ponerle un poquito. Démosle 94, que no pude coger el 95. Y le dan a aplicar. Entonces, él me genera una gráfica, digamos, en gris, que es la que trata de hacer ese ajuste con un 95% de confianza en los datos, digamos, con el algoritmo hace eso, de los datos que tenemos. Y lo que me permite mirar esto, aparte de la tendencia, es también, digamos, acá tenemos, si yo me paro en los punticos, voy a tener el valor de ventas, el valor, digamos, de esperado, que el valor esperado sería el que calcula el algoritmo, el valor mínimo y el valor máximo en el cual me estoy moviendo, ¿sí? Entonces sería como ese intervalo de confianza que me plantea el modelo o el algoritmo que tiene Power BI por debajo. Y si damos clic, digamos, en alguno de estos dos punticos que son los anómalos, serían los anómalos, ya sea por alta o por baja, pues él me hace como un pequeño resumen, ¿sí? Me da un pequeño resumen de ese puntico. Entonces también pues es una herramienta, digamos, analítica bastante interesante para detectar datos atípicos de una forma muy sencilla, ya que la detección de datos atípicos pues requeriría un análisis estadístico más robusto y aquí Power BI lo hace de una manera rápida y sencilla para el usuario. La siguiente es la que les mencionaba, la de Smart Narrative. Entonces la de Smart Narrative, pues bueno, yo solo tengo ventas para 2 años, pero él aquí viene y me hace un resumen. Bueno, voy a mostrarles cómo se implementa. Voy a borrar esto acá. Listo. Entonces ustedes seleccionan su gráfico, aquí es el mismo gráfico de combate de pues, las ventas en el mes. Dan clic derecho y luego dan clic aquí en Summarize. Una vez dan clic en Summarize, él lo que les va a crear es como un resumen de su gráfico automático, ¿sí? Entonces, miren que ese resumen automático que nos creó, yo aquí tengo un filtro por año, solamente tengo 2 años en ventas, entonces solo tengo 2018 y 2019 en mis datos, digamos aquí demo, pero automáticamente yo le doy 2018
esto va a cambiar, miren que ahí cambiaron los números, porque se actualiza, digamos, ese análisis que está haciendo, y digamos, si no coloco nada, pues también se actualiza para los 2 años. Por ejemplo, también podemos agregar medidas a este análisis, esa, digamos, es como la parte más interesante, considero yo. Yo puedo editar esto, entonces aquí yo puedo colocar ventas del año pasado. Yo ya posteriormente había calculado una medida que se llama ventas last year. Aquí le agrego, entonces coloco ventas año pasado, doy clic de, voy a aquí donde dice value, aquí en más, y aquí la busco o la selecciono, entonces aquí colocaría yo venta last year y le doy save. Entonces miren que él ahí me calcula las ventas del año pasado, estoy en el 2019, si yo le doy 2018 no va a aparecer nada. Ahí se borra porque pues es lo que les comentaba, solamente tengo datos para 2 años. Pero entonces lo importante de lo que les quería mostrar es que acá pues les hace un resumen de su gráfica y es un resumen editable y un resumen interactivo. ¿Listo? Y ya para terminar, la última que les voy a mostrar es, digamos, las últimas actualizaciones que han salido. Voy a borrar esto de acá. Delete. Listo. Es si yo tengo un archivo CSV o un archivo .text, de pronto de una forma desestructurada, y cómo él me lo puede estructurar de una manera automática o sencilla. Entonces vamos a Get Data y le voy a dar Text CSV. Aquí yo ya tengo un archivito preparado que se llama Data. Le voy a dar Abrir. Y miren, aquí tengo, digamos, por ejemplo, no sé, la fecha, el nombre del producto, el total de las ventas. Entonces, está bastante desestructurado. Yo tendría que hacerle como bastantes transformaciones en el Power Query pues, para estructurarlo. Pero hay una manera, digamos, muy fácil o muy amable para el usuario que me ayudaría a estructurar este archivo. Entonces, yo vengo aquí donde dice extraer la tabla usando ejemplos o extract table using examples. Damos clic ahí y él me va a arrojar automáticamente una ventanita que, una ventanita donde está, miren, como me muestra el archivo como viene, ¿sí? Y aquí yo, digamos, para los que saben manejar de pronto en el Power Query columnas, por ejemplo, es el mismo ejercicio. Entonces lo que yo, digamos, voy a colocar aquí es, por ejemplo, fecha orden, y yo le coloco los primeros primeros dos registros, copio y pego, miren, literalmente. Le doy Enter, ahí no me lo reconoció. Entonces le doy otro ejemplo. Y ahí ya me trajo, miren que todas son fechas. Ya lo reconoció. Agregamos una última como para mirar. Entonces llamemos a este producto. Entonces ustedes le dan ejemplos ahí hasta que él reconozca. Entonces, por ejemplo, voy a colocar esta de producto. Ahí miren que no me lo reconoció, pero démosle otro ejemplo. Hacemos este. Extraño. Listo, miren, ahí ya funciona. Listo, entonces efectivamente me está trayendo los productos y las fechas. Entonces me está estructurando el archivo. Vamos a darle Transform Data para visualizarlo en el Power Query. Y aquí efectivamente, mire, vemos que ya me quedó fecha orden y producto. Entonces, él automáticamente me generó todo este conjunto de pasos y de transformaciones para que no los tenga que hacer yo, sino pues él los hace de manera automática. Y pues me ahorra trabajo y hace que las cosas sean pues más rápidas. ¿Listo? Bueno, pues estas eran todas las actualizaciones, digamos, que yo quería mostrarles en este ratico. Ya esos últimos minutos los dejo con mi compañero Diego Monroy. Él les va a mostrar otras actualizaciones de Power BI muy interesantes y que pueden ser muy útiles en el desarrollo de nuestras labores. Excelente, Juanda. Muchísimas gracias.
Bueno, entonces voy acá a compartir pantalla. Por favor, me regalan una manito arriba cuando la observen. Oh, perfecto. Listo, muy bien. Dentro de las actualizaciones que mencionaba Juan David, son bien importantes. La conectividad, la posibilidad de tener una conexión por Direct Query, ya sea una base de datos tipo SQL Server, ya sea un shared dataset en Power BI Service, poder integrarla con datos por medio de import. Realmente el equipo desarrollador de Microsoft, específicamente en Microsoft Platform Power BI, está sacando unos updates que nos facilitan la vida a los usuarios o a los desarrolladores que manejamos la herramienta con frecuencia, y esta es una de las actualizaciones más relevantes. Entonces, pues en mi caso les quiero comentar otros tipos de actualizaciones, digamos que hemos traído las más interesantes de los últimos 6 meses y las que vemos que pueden ser de mayor aplicabilidad. Entonces, tenemos un search bar. Realmente, dentro de mi experiencia, muchas veces como parte interactiva o la parte de cara al usuario de Power BI Desktop varía con respecto a las diferentes actualizaciones que saca. Muchas veces es difícil, por ejemplo, encontrar dónde yo edito las interacciones, o dónde es que encuentro el panel de bookmarks, o dónde es que encuentro el selection pane, y sobre todo para los usuarios que están empezando a utilizar la herramienta. Microsoft piensa en todo esto y saca una barra que nos permite simplemente digitar cómo se llama lo que queremos realizar, una transformación, una medida, editar interacciones, dónde es que está nuestro Power Query, la parte de transformar datos, y con un clic nos filtra y nos lleva a esa opción. Me parece súper, súper buena esta actualización, si no estoy mal es de febrero del 2021, le permite a los usuarios que están empezando a Power BI que se puedan ubicar más fácil en la herramienta y poder realizar las acciones que ellos quieren de manera mucho más fácil. Desde Information Workers y desde Microsoft les recomendamos utilizar la herramienta en inglés. Toda la documentación está en inglés. Es mucho más fácil buscar qué es un pivot que la traducción que lleva al español. Entonces, esta barra buscadora facilita mucho la vida de los usuarios, sobre todo a los que están empezando. Bien, tenemos entonces también un update de marzo del 2020 en donde nos permite en los ejes X y Y poder tener líneas que nos definan o un punto específico de nuestra gráfica o que nos definan cuando una gráfica pase por encima de esto, tanto en eje X como en eje Y. Esto es bien importante para análisis de pronto en tiempo real que se manejan en Power BI con herramientas que permitan este streaming de data para establecer puntos focales dentro de nuestro gráfico que nosotros sí o sí vamos a analizar. ¿Sí? Me parece súper, súper, súper buena actualización para todo este análisis, sobre todo de data que corre día a día o hora a hora. Me parece bien útil. Pues aplicabilidad para esta actualización, pues podemos definir el color, la transparencia, si es una línea apuntada, si es una línea continua, incluirla en nuestros visuales, entonces podemos realizar esta parte. Esta actualización también me parece muy interesante. Recordemos que cuando estamos conectados por una conexión en vivo, por ejemplo un Direct Query, estamos conectados a una fuente tipo SQL Server y queremos que cada vez que nosotros damos un clic en nuestro Power BI, pues él realice una consulta a nuestra base de datos SQL Server y por ende todo se refresque en nuestro reporte con un clic en la parte de Power BI Desktop en Refresh. Power BI saca una actualización en febrero de 2020 donde nos dice APR, se llama la actualización automática de páginas, en donde nosotros podemos definir por página que queremos que nuestros visuales, es importante que siempre debemos estar conectados desde Power BI Desktop o desde Dataflow a una fuente por Direct Query, para que él automáticamente pueda realizar la actualización de nuestros objetos visuales
en una periodicidad limitada. Ustedes se preguntarán, bueno, pero esto no lo tenemos en Power BI Service con un schedule refresh, y es sí, pero con una conexión Direct Query. Recordemos que la data va, que la herramienta va haciendo consultas a la fuente casi que en tiempo real. Entonces podemos en el diseño poder tener actualizados nuestros visuales con una periodicidad definida y podemos publicarla y consumirla en Power BI Service. Se preguntarán también, bueno, ¿necesitamos capacidad premium? Les diría sí, en Preview está para capacidad premium y para capacidad premium per user. Entonces, esta actualización la pueden utilizar en estos dos tipos de licenciamiento. Se me hace muy útil y muy importante, sobre todo a la manera de diseñar los reportes. Y tenemos siempre tratamos en estos webcasts de actualizaciones de Power BI traernos nuevos objetos visuales que podamos o que puedan dar valor a muchos de los requerimientos de que los usuarios de negocio tengan en su día a día. El Smart KPI se me hace un objeto visual muy bueno, salió en la actualización de marzo del 2020, en donde nos permite tener múltiples indicadores en una tabla interactiva y poder pues realizar un análisis más fácil y para mostrar de una manera mejor de nuestra data. Bien, entonces digamos que por el momento voy a irme a mi herramienta en Power BI Desktop y vamos a realizar esta parte de agregar los datos a nuestro reporte. Es una actualización de 2020, no es tan nueva, pero también me parece bien interesante. Y es que una persona que esté empezando ya puede simplemente probar. Yo le doy clic en Try con un dataset. Microsoft me dice, mira, yo tengo un dataset arreglado para que tú, que estás aprendiendo a manejar Power BI Desktop o Power BI Platform, puedas realizar tus cálculos o tus primeras interacciones. Simplemente podemos cargar el dataset dando con un simple clic sin tener que conectarnos a ninguna fuente. Y si quieren aprender más sobre esta herramienta, si estamos iniciando en Power BI, pues podemos ir al tutorial que nos ofrece Microsoft. Bien, entonces por el momento yo voy a realizar una conexión a una basecita de datos tipo SQL Server en Azure con el propósito de mostrar los diferentes digamos que las diferentes features o updates que mostré en la PPT. Acabo de darle Azure y voy a darle Azure SQL Database. Voy a darle Connect y acá voy a buscar mis credenciales. Voy a pasarme esto para acá. Voy a buscarme mis credenciales para ingresarlas entonces en el servidor y la base de datos que él me pide. Ok, entonces vamos a darle este servidor. Y vamos a darle esta base de datos. ¿Sí? Importante, la conexión va a ser la tipo Direct Query con el propósito de mostrarle todo lo que vimos anteriormente. Direct Query. Ok, voy a darle play. Listo. Él me dice, bueno, ¿cómo te vas a loguear? Voy a decirle, esto es un tipo de autenticación SQL Authentication. Yo tengo un usuario y tengo por acá un password. Connect. Listo, acá tengo las diferentes tablas a las cuales yo me puedo conectar en mi tabla de SQL en Azure. Entonces voy a conectarme a una que tengo por acá que se llama Sales Orders, por ejemplo. Y voy a decirle, simplemente cárgamela. Voy a probar todo esto que les mostré en la PPT. Ok, lo que les hablé de la barra de búsqueda me parece bien interesante y es aquí en esta parte de Power BI, cuando él ya me carga mis datos, ya tengo mis datos en la parte derecha y lo que nos mencionaba Juan David, esta parte del update de la vista de modelado de Power BI se me hace bien interesante, en donde con un tooltip nos dice pues el servidor, la base de datos, cuál es tu tipo de conexión, pero ya que no se encuentra la tabla de data que siempre se encuentra entre estos dos visuales, pues sabemos que es una conexión de tipo en vivo. Y la barra de búsqueda, como les digo, se hace muy fácil buscar, por ejemplo, dónde encuentro editar interacciones, ¿sí? Edit interactions. ¿Sí? O transformar mis datos. Realmente siempre el Power Query es uno de los botones más utilizados y las personas que están
empezando en Power BI, tienen que irse a Home y buscar Transform Data y después darle en Transform Data, ¿sí? Ahora simplemente con un clic, o por ejemplo, donde está mi panel de bookmarks, en donde yo simple con un clic ya puedo desplegar esa actividad, o donde está mi selection pane, o quiero ver los roles como un usuario. Pues cada vez que yo voy interactuando con la herramienta, recordemos que eso tiene un componente de inteligencia artificial, entonces los clics más utilizados son los que acaban de aparecer. Entonces me parece súper bueno para las personas que están empezando. Bien, entonces voy acá a realizar un gráfico de tipo tendencia, voy a hacerlo acá un poco más grande, y voy a decirle, yo quiero ver entonces las ventas por, bueno, las ventas no, voy a decirle, yo quiero ver la fecha de la orden, en este caso, y quiero ver cuántas órdenes, digamos que a través del tiempo tengo, ¿sí? Pues tengo un gráfico de este tipo y lo que quiero mostrarles es cómo puedo generar esas líneas que les mostré en la PPT. Pues tengo una parte recordemos que acá tengo nuestro panel de campos, nuestro panel de formato y nuestro panel de Analytics. Esta es un update del panel de Analytics. Entonces, si nosotros damos clic en el panel de Analytics, tenemos unas opciones en donde podemos desplegar el eje Y o el eje X. Y es aquí donde podemos configurar, yo quiero que me agregues una línea, ¿sí? Entonces yo quiero una línea en el eje Y, y lo que me parece bien interesante de esta actualización es que me permite ingresar un valor, por ejemplo, entero. Entonces acá estamos hablando, por ejemplo, de una línea en 80, ¿cierto? Pues vemos que acá nos aparece la línea, de pronto por el color no se alcanza a ver, voy a dejarla en un color que de pronto resalte más, de pronto un negro, resalte más, ¿sí? Y podemos analizar de pronto los datos con respecto a esa perspectiva en el eje X, ¿sí? Y de igual manera, para el otro eje, yo quiero añadir una línea, pero vean que en el eje X lo que tenemos son fechas. Power BI nos permite decir, yo quiero ver eso, por ejemplo, en este caso para julio del 2014, entonces yo busco acá 2021, 2014 y voy a decir lo que sea para el último día de julio. Por ejemplo, para julio 24. ¿Sí? De igual manera me genera otra línea. Muchos pueden pensar, ok, puede ser para solo números enteros, para datos particulares, pero también para este tipo de escenarios donde podemos involucrar fechas y datos. Como les digo, es para analizar puntos focales. Es una actualización de marzo del 2021 que nos permite realizar este tipo de actividades. Listo. Podemos tener varias aplicabilidades en este tipo de escenarios, en este caso. Les comentaba la actualización en conexiones con fuentes en Direct Query, de poder actualizar nuestros datos simplemente con una modificación en nuestro formato, en nuestro panel, en nuestro format pane. Entonces voy a dar acá un clic por fuera de la página, voy a irme a mi format pane y vemos que en la parte inferior nos aparece una nueva opción que nos dice Page Refresh. Entonces voy a habilitarla, voy a desplegarla y nos dice, ok, ¿quieres actualizar pues tus datos automáticamente? ¿Quieres que tu página se actualice automáticamente? ¿Qué es actualizar una página automáticamente en Direct Query? Como si yo tuviera un job que se estuviera ejecutando y me diera clic acá en Refresh por X número de periodos, ¿sí? Entonces yo puedo configurar el periodo acá. Entonces yo puedo decirle, ok, yo quiero que esto se actualice porque estoy analizando información en tiempo real. Yo quiero que eso se actualice cada 15 segundos. ¿Sí? Entonces me dice, ok, ¿cuál es tu última actualización? Y cada 15 segundos pues se va a actualizar y te voy a mostrar tus datos actualizados a esa actualización. Entonces miren, acá me aparece, te actualizó a las 11:51 y 34 segundos. Entonces miren que es la hora actual. Y dentro de 15 segundos se va a actualizar y esto hace que mi data, como estamos conectados a la fuente en tiempo real, pues me esté mostrando la información prácticamente en streaming con un delay básicamente 15 segundos. Entonces, realmente me parece muy importante, sobre todo para los escenarios que utilizamos herramientas en la nube de Microsoft o en otros proveedores de
de análisis de datos en streaming. Me parece súper esta parte del equipo desarrollador de Microsoft Power BI. Bien, entonces también quiero mostrarles algunos de los objetos visuales que Power BI nos trae nuevos. Bien, ¿cómo obtengo un objeto visual nuevo? Entonces ya saben que tenemos un marketplace que todos los meses están diseñando y trayendo pues objetos visuales nuevos para ayuda de todos los usuarios de negocio. Yo simplemente puedo ir a mi marketplace, acá en los 3 puntos y en Get More Visual. Recuerden que tenemos que tener una licencia mínimo pro para poder acceder a este marketplace. Y simplemente le digo, quiero buscar este objeto visual. Me aparece acá y simplemente le digo agregar. Cuando le da agregar, él simplemente me va a decir, te lo importé exitosamente y me va a aparecer acá en la parte de abajo, digamos que abajo de mis objetos visuales por default. ¿Cómo funciona este KPI? Este Smart KPI. Entonces, nos permite traer información adicional en un solo objeto visual e inclusive traer datos objetivos. Entonces, tenemos unos ítems. Entonces, en este caso, yo voy a decirle que mi ítem es el Customer ID. Entonces, yo quiero analizar eso por cliente. Voy a decirle acá que no me lo sume. Ok, perfecto. Me dice, necesitas un dato de entrada de fecha. El mismo me va diciendo que voy necesitando, entonces yo quiero verlo por order date, por ejemplo. Entonces yo arrastro acá mi campo de order date acá. ¿Listo? Y ¿cuáles son tus valores? Entonces mis valores van a ser pues el order ID, como por dar un ejemplo. Listo. Entonces acá sí, él ya carga y me dice, listo, mira lo que me dice. Me dice la última vez que refresqué esa data, pero como ya involucramos lo de paginado, esto tiene que ir cambiando, digamos que no es a nivel de segundos, pero sí, mañana va a aparecer. Me da un gráfico adecuado para mostrar mi información. En este caso, pues estoy contando simplemente las órdenes por fecha, por cliente. Entonces me dice, ok, puedes involucrar tu información, así se comporta tu información a través de tu fecha, te da el conteo y te da el cliente todo en un objeto visual. Inclusive, podemos generar, digamos que nuestro objetivo, yo voy a definir mi objetivo como, como un promedio. Entonces yo quiero que el objetivo, rápidamente acá, configuro esta medida. Yo digo que el objetivo, mi target, ¿cuál va a ser? Va a ser un average. Va a ser un average de la columna que se llama ID. ¿Sí? Pues digamos que yo tengo que ese sea mi objetivo. Me parece súper interesante utilizar un gráfico o un KPI de este tipo para escenarios de análisis de ventas, de pronto por equipos, en donde yo pueda fijar un objetivo de venta y lo podamos analizar en este punto. Entonces yo voy a arrastrarme mi medida a target. Y digamos que como el target es muy grande, ¿sí? Entonces yo target. Como el target es muy grande, no me lo muestra acá en Order ID. ¿Sí? Voy a decirle que simplemente sea un número particular, por ejemplo, 4. ¿Sí? Entonces él me dice, mira, tu objetivo está acá, en el anterior caso, por lo que les dije, era muy grande el average de ese count para el gráfico, pero pues yo puedo establecer un target y él me lo va a mostrar en el gráfico. ¿Bien? Es un KPI bien interesante que se puede aprovechar al máximo. Él me dice, mira, tu objetivo era este, pero pues tienes tantas órdenes, entonces puedo medir un equipo en el mismo visual. Lo recomiendo, funciona y tiene todas las capacidades de Power BI Desktop y en Service funciona muy bien, que es otra de las digamos, limitaciones o el miedo que tenemos de utilizar objetos visuales del Marketplace. Bien, pues bueno, para continuar diciéndoles 2 aspectos que me parece súper importantes mencionar en este webcast, y es Power BI Premium per User. Todos sabemos que existen dos licencias de Power BI
específicamente, que son la Per Capacity, la Power BI Premium Per Capacity o Power BI Pro, ¿sí? Entonces, ahora, las últimas actualizaciones del 2020 de Power BI, el equipo de desarrolladores nos dicen, ustedes ahora pueden tener capacidad premium por usuario. Entonces, ya no va a ser una capacidad premium global que dentro de los costos de Azure, de Microsoft Power BI, si es un poco costoso, ahora pueden aplicar esa capacidad a un usuario en específico. Es decir, un usuario puede crear un data flow en un workspace con capacidad premium para ese usuario y puede acceder a todas las capacidades de este usuario. ¿A qué puede acceder? Pues igual que el Per Capacity, tiene la opción de crear modelos o datasets de hasta 100 gigabytes, que es muchísimo. O sea, si un usuario Pro, que no estoy mal, está condicionado a 5 gigabytes, un capacity per user, tiene 100 gigabytes para lograr un dataset de ese tamaño, pues realmente es muy complicado porque es un tamaño supremamente grande. Tiene la opción de refrescar sus datos 48 veces por día, es decir, cada 30 minutos puedo tener los datos refrescados en un schedule refresh en mi Power BI Service y tiene todas estas capacidades. De las más interesantes me parece que tiene el per user, que también me permite el deploy pipelines en este tema de CI/CD pipelines, en que yo puedo desplegar entre ambientes de desarrollo y producción sin crear diferentes espacios de trabajo dentro de Power BI. Este de Automatic Pay Refresh, lo que les comenté, está por el momento para Premium Capacity Per User o Premium Capacity Per Capacity. Y tiene pues, todas las funcionalidades de Power BI Premium. Entonces yo voy acá rápidamente a irme a mi tenant de Power BI. New window. Voy a decirle OK, me voy a ir a mi Power BI Service. Y voy a mostrar uno de los workspaces. Aquí rápidamente tengo. Workspace, por ejemplo, IW Workspace. Bueno, acá no soy administrador. Por ejemplo, GI100 Course. OK, entonces, este es mi workspace. Entonces, yo puedo, ahora, antes en Settings, es donde yo configuro mi workspace y es donde tengo digamos que mi opción de habilitar la capacidad premium. Ahora cuando le digo habilítamela, él me dice, OK, ¿qué quieres? Premium Capacity, si tienes habilitada esa licencia de Premium Capacity, o Premium Per User, ¿sí? Entonces yo puedo elegir Premium Per User, puedo decirle, estoy configurando un dataset donde realmente tengo un volumen considerable o uno no tan considerable y simplemente le doy, si tengo los permisos, tengo la licencia, le doy Save, va a quedar configurada la capacidad Premium Per User para el usuario que configura y en ese workspace determinado. Ustedes se preguntarán, pero bien, Diego, ¿será posible si yo tengo una licencia Pro consumir los reportes que se publiquen en un workspace de capacidad Premium Per User? La respuesta es no. No se puede consumir porque es necesaria una licencia Premium, ya sea Per User o Per Capacity para consumir esto. ¿Qué se podría hacer? Es generar todo el back, yo llamo back, a las conexiones, al data flow, a la capacidad dedicada de mi per capacity per user en el workspace y poder publicar una app dentro de Power BI que le permita a los usuarios pro de la organización poder consumir los datos que se realizan de una mejor manera utilizando la capacidad premium. Bien, bueno, ya para terminar, les quiero comentar, no es una de las actualizaciones más, digamos que más nuevas, pero sí me parece fundamental poder comentarles lo de Incremental Refresh en Power BI Pro. En Power BI Premium sabemos que un Dataflow puede hacer Incremental Refresh con una configuración sencilla y de igual manera en capacidad Premium podemos realizar la configuración para usuarios con estas capacidades. Pues. Entonces, bien importante el Incremental Refresh en Power BI Pro que puede realizar. Entonces yo tengo por acá un ejemplo ya montado de este update de Power BI y es donde con la ayuda de Power Query yo puedo poder crear unos parámetros que se tienen que llamar exactamente igual. Yo por acá voy a Manage Parameters
en donde le digo cuáles son mis parámetros. Range start y range end, ¿sí? En qué fecha vas a iniciar y en qué fecha vas a terminar. Deben estar configurados como date, time, y pues el dato de entrada sí puede ser variable, ya que eso se va a configurar en Power BI Service. Bien, entonces esto lo que hago es limitar mis datos por medio de un filtro. Entonces vean que acá yo les digo, necesito la tabla que me la limite de los datos que sean mayores o iguales a la fecha de inicio y menores a la última fecha, ¿sí? ¿Esto con qué? Con condicionar mi primer cargue de datos. Cuando esto está aplicado, y aquí ya lo está, entonces simplemente le digo close and apply, vengo acá, él me carga mis datos. Importante, esto solo se puede para import data, ¿sí? No para direct query. Le digo acá clic derecho en mi tabla y me dice incremental refresh. Entonces yo le digo, ok, yo quiero que siempre que me hagas un cargue inicial de los 2 años que yo tengo de historia o de toda o de X número de años, yo lo puedo configurar y que siempre me agregues, si hay datos nuevos, pues me agregues los últimos 3 días y si hay updates, pues modifique los 3 días. Y ustedes se preguntaban, ok, Diego, pero ¿cómo funciona eso en Service? Entonces yo les digo, ok, yo tengo acá un reporte en Power BI Service en un workspace. Importante de realmente aprovechar el incremental refresh en import data es estar conectado a una fuente que nos permita realizar ese incremental refresh. Por ejemplo, fuentes estructuradas tipo Google BigQuery, tipo un SQL database en Azure o on-premises, también pues se puede realizar. Es importante esto. Entonces, yo tengo por acá ya una data previamente cargada en donde tengo mi dataset que se llama igual que el reporte. Entonces, yo voy a ordenar esto acá y es este example de incremental refresh, ¿sí? Tengo una basecita de datos acá, ¿sí? En donde yo le hago, por ejemplo, un select a esta tabla, ¿sí? Y digo, ok, miren que el 40 está en 100 y está en 1000, el 42 está en 100 y está en 1000, y por acá mi 88, que es de la fecha de hoy, está en 100 y está en 1000. Esto, pues esto es del 2021 y pero esto de acá es del 2020. Como yo le estoy diciendo, analiza mis últimos 3 días, pues yo simplemente le voy a hacer un update a estas consultas para que vean cuál es la diferencia. Le voy a decir que todo sea 5, 500, que todo sea 5, que esto sea 500, que esto sea 5 y que esto sea 500, ¿sí? Entonces yo simplemente voy a ejecutar esto y él me dice, ok, se afectaron esas filas y simplemente con el select yo puedo verificar esa parte, ¿bien? Entonces, miren que mi último dato me dice 50 y en todas en la base pues me dice exactamente lo mismo, ¿bien? Entonces lo que voy a hacer es ir a mi Power BI Desktop, donde tengo configurado eso, le voy a decir, ok, incremental refresh, voy a decir, no me detectes cambios, ahorita les explico esta parte, simplemente quiero esta configuración, apliquemos los cambios, ¿sí? Y vamos a republicar nuestro reporte. Save. ¿Cierto? Me va a decir en qué workspace lo quieres publicar. Entonces yo quiero publicarlo en el siguiente workspace. Vamos a darle un segundo que está cargando. Este incremental refresh me parece bien interesante, como les digo, para bases de datos que realmente me den esa opción de incremental refresh, no para archivos, por ejemplo, CSVs o Excel o archivos planos, pues no lo recomiendo mucho. De pronto no le podemos sacar el mayor provecho. Listo, él me dice, ok, ya está publicado en tu Power BI Service. Entonces, si yo vengo aquí a mi Power BI Service y voy a mi dataset, le doy a actualizar, ¿sí? Me va a refrescar los datos. Como lo volvimos a publicar, pues él me va a actualizar absolutamente todo. Entonces, esto no debería tardar mucho, realmente tarda aproximadamente 1 minuto. Por el momento, yo voy acá a modificar esto, voy a decirle que 700, esto quiero que sea 700, que sea 7 y 700. Ok, voy a correr esta consultica, pero antes necesito que mi
Power BI Service haya finalizado la actualización. Voy a darle acá un reload. La primera actualización, como son poquitos datos, realmente esto se utiliza para grandes volúmenes de datos. Voy a irme acá a datasets, a ver si ya refresco. Me dice, sí, ok, actualicé hasta ahora. Entonces yo simplemente ya puedo ir acá a mis datos y voy a encontrar exactamente lo que muestra el SQL, ¿cierto? Pero ahora con el nuevo update, voy a decirle F5, la fuente se modificó y voy a irme a mi Power BI Service y le digo, ok, vuélveme a refrescar ese dataset. Le digo acá, refrescame. ¿Qué va a refrescar en este momento? Va a irse 3 días atrás y como ven, súper rápido. Entonces, en grandes volúmenes de datos, en transacciones que entran cada minuto, cada segundo, 3 días pueden ser aproximadamente 500.000 registros. Entonces, es mejor actualizar 500.000 registros que actualizar toda la historia. Entonces, si yo me voy acá a mi reporte, pues voy a encontrar que estos sí notaron el cambio. Vean, me encontró un insert, entonces digamos que añadió un nuevo registro, pero los anteriores continúan de la forma exacta. ¿Qué se debe hacer para modificar esos anteriores? Entonces, es ir acá a Sale Orders, por ejemplo, donde este reporte estaba sin actualizar acá. Entonces, miren que tengo los nuevos, que me trae el 700, porque son de los últimos 3 días, pero esta fecha no estaba en los últimos 3 días, entonces no los va a actualizar. ¿Cómo podemos solucionar esto? Vean que acá en Incremental Refresh, por eso les digo que es bien importante trabajar con bases de datos. Perdón, este no es el PBX. Entonces me voy a mi PBX de Direct Query, le digo acá Incremental Refresh y le puedo detectar changes, detectar cambios por una columna que generalmente tienen todas las datos, todas las tablas tipo SQL Server, o que si ustedes son los que crean la tabla, pues mejor aún pueden condicionar con una columna y un getDate para que les capture la fecha actual de actualización del proceso y decirle que siempre los datos que esa fecha cambie, pues se los actualice, ¿cierto? Entonces, cuando se los actualiza y le dan Apply All, en el servicio de Power BI lo que van a notar es que ahora sí, cuando le den refrescar al dataset, las fechas que cambien, digamos acá en mi SQL, las fechas que cambien en esta condición de Update Sales, generalmente se tiene, pues son las que en Power BI Service van a ver reflejados en su reporte. Bien, entonces realmente este Incremental Refresh es bien importante. Digamos que no es una actualización muy reciente, pero me parece súper mencionar sobre todo la parte de import para licencias Pro, ya que de pronto no todo el mundo tiene ese contexto, porque la parte de Premium Capacity es un poco más sencilla. Nos permite sobre todo para dataset de volúmenes muy grandes poder limitar esa actualización, ¿vale? Entonces, esto es lo que les queríamos contar desde Information Workers. Todos estos temas los invitamos a que siempre estén chequeando los updates del equipo de desarrolladores de Microsoft Power BI en cada uno de sus meses. Cambian cosas. Si dejamos de chequear esto por 4 meses, nos vamos a dar cuenta que hay cosas muy nuevas, que de pronto la visual de Power BI haya cambiado, que ya estemos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y haya cambiado. Entonces los invitamos a esto y pues darles las gracias por su tiempo, agradecerles y pues estamos atentos a cualquier inquietud. Si tienen alguna pregunta, yo creo que podemos hacerla en este momento. Muchísimas gracias.